Muy buenas noches, queridos televidentes de Tiembla Mendoza, el programa nocturno donde contamos anécdotas, relatos, historias relacionadas con lo sobrenatural. En la noche de hoy, Renata nos va a contar de qué se va a tratar este programa. Hola a todos. A lo largo de este video vamos a hablar de las creencias populares sobre brujas. Se conoce como bruja o brujo a toda aquella persona que practica la brujería. A lo largo de la historia se ha dicho mucho sobre su apariencia, sus características y nos hemos dado cuenta que varían según las creencias, los pueblos, las costumbres. Sin embargo, no vamos a hablar del prototipo de bruja montada en una escoba. Las mujeres sobre las que vamos a hablar son hermosas, o así se las describen las historias, y están fuertemente relacionadas no solo con la noche y lo satánico, también con un árbol. Y queremos resaltar que vamos a hablar de brujas, no hechiceras. Ellas invocan y se sirven del poder demoníaco para realizar sus conjuros. Las brujas, por otro lado, hacen un pacto con Satán, renuncian su fe y rinden culto al diablo. Hola, primero que nada, vos me habías dicho que tenías una historia para contar y me gustaría mucho que la pudieras compartir con nosotros. Bueno, mi nombre es Karina, te voy a contar de mi experiencia desde que yo la viví. Hace mucho tiempo, cuando yo era una niña, nosotros vivíamos en un barrio donde recién se estaba poblando, o sea que no había casas muy pegadas, estaban como muy separadas y se corría el rumor ahí de que había una casa, de hecho había una casa en una esquina, con un sauce muy grande, tronco muy gordo, con un agujero en el medio. Y era como que las ramas eran muy bultoso y las ramas caían hacia el piso, a casi 1 metro de llegar al piso tapado. Bueno, se corrió el rumor de que en ese lugar se juntaban brujas, supuestamente que hacer cosas, no sé. Entonces las madres siempre nos decían que nosotros no, si pasábamos por ahí y nos llamaban, que no nos diéramos vuelta, que pasáramos más rápido y que en lo posible no tratáramos de pasar de noche. Sí. Como eso fue un rumor, nosotros nos fuimos criando así, o sea, en las noches nosotros nos íbamos a acostar y si bien se escuchaban gritos, carcajadas, nunca, siempre que la curiosidad de un niño es ir y ver, ¿viste? Pero bueno, nosotros nunca vimos porque siempre mis papás no nos dejaban, nos mandaban a acostar y era como que teníamos un respeto hacia el padre. Entonces lo dejamos, ¿viste? Y nos criamos con eso y ya para nosotros era algo normal, habitual. Lo que sí nos sucedían todas las noches. Habían como días específicos que no te sabría decir cuáles son, que sí, era como una fiesta y unas carcajadas que se sentían. Se sabía decir que había un chico que se había perdido, que había pasado, caminando por ahí, un joven, había pasado y que supuestamente le había aparecido una mujer totalmente desnuda en el frente. Y lo invitó a pasar porque en ese lugar donde estaba el árbol se encontraba una casita abandonada, como de adobe, sin puertas, sin nada. Solía tener como una tela toda así, vieja, desgarrada, así. Bien bajita, ¿no? Eso es lo que llamaba la atención, porque era una casita como muy bajita. Bueno, supuestamente dicen que el chico no apareció más. Pero no sé si será verdad o no. La cosa es que todo el barrio le tenía miedo a esa casa. Al transcurrir los años nosotros nos criamos así con ese temor a ese lugar. Esa casa nunca fue habitada y nunca vimos personas durante el día. No se veían personas, no había nadie. Y todos pasaban así nomás. Cuando nosotros fueron pasando los años y nos convertimos en personas adolescentes, donde ya salimos a bailar, viste que ya salimos más de noche, que sí, tenemos una rebeldía de ser adolescentes. Con mis hermanos íbamos a los matines. Un día me acuerdo que volvíamos del matiné, no sé, tipo 3, 4 de la mañana creo que era. Era ahí cerquita de casa, eran unas cuadras nomás. Porque antes se hacían como los bailes en una casa y eso le llamaban matiné. No es como ahora. Bueno, resulta que mis hermanos íbamos nosotros al matiné y cuando volvimos, como nosotros vivimos a 3 casitas de ese árbol, de esa casa, nosotros pasábamos por ahí, nos silbaban y nos llamaban. Y nosotros, criados con el miedo y temor a esa casa, imagínate que nosotros salimos corriendo a la casa, nos metimos y ya, vamos, como niños chicos, no se habló nunca más del tema. El otro día mi mamá
preguntó cómo la ve ahí, y mi hermana viene y le comenta a mi mamá, dice, traten de ustedes, acuérdense, que cuando pase, que no se acerque, no se vayan a dar vuelta, y siempre los mismos consejos con los que la habíamos criado. Al transcurrir el tiempo, nosotros vivíamos ahí, se había perdido este chico, entonces la gente adulta, o sea, los padres se habían reunido, habían hecho una reunión y llegaron a una decisión de querer cortar el árbol. Decidieron cortar el árbol porque decía que la casa estaba muy oscura, no tenía luz, nada. Nosotros, si bien todas las casitas estábamos como enganchaditos, entonces todos tenían como su foco afuera de la casa, todos teníamos... Bueno, pero esa casa era una casa oscura, más el árbol gigante, imagínate. Claro, que tapa toda la luz. Entonces era como que te daba terror de por sí. Entonces la gente decidió ir y cortar el tronco, cortar el árbol y tirar abajo la casa. Cuando resulta que van los padres, se reúnen los gente grande a tirar el coso, dicen que contaba, mi mamá no sabía decir que cuando fueron a cortar el árbol, cortaban y que dice que veían sangre. Y que adentro del tronco, donde estaba ese hueco, nosotros creíamos que, bueno, mi mamá decía que como todo árbol tiene un ojo, que es el ojo, ¿viste? De los árboles, típicamente, pero viste que adentro no, o sea, tiene madera, o sea, tiene firmeza el tronco. Bueno, ese tronco ese que lo cortaron y estaba hueco. Completamente hueco. Estaba hueco, entonces cuando cortaron hasta abajo, dice que empezó a salir como sangre. Les había dado miedo, así que dice que agarraron bien un padre, que en esa época no había una iglesia ahí, así que habían llamado al pueblo que estaba un poco más alejado, que ya era un barrio bien hecho, entonces ahí habían llamado al pueblo para bendecir. Claro. Porque les daba miedo, porque corría sangre, ellos decían que era sangre. Porque otra cosa no les explicaban, cuando tiran la casa también habían encontrado como velas y ¿cómo que se llama? Imágenes de esqueletos, como santos diabólicos, porque eran todos como tapados, todos así. En esa casa y había como un altar. No. Entonces, no, eso fue, y ellos, ¿saben cuándo lo hicieron? Lo hicieron de día, en pleno verano, cuando eran como las 12 del mediodía, te juro. Como para no correr riesgo directamente. Porque te juro que era el pánico, no solamente que nos decían a nosotros, como vete que antes nos decían, el viejo de la bolsa, no salga por esto, que es otro, no, pero eso era algo que a ellos mismos le había marcado. Claro, y que ellos lo veían y lo encontraron además. Cuando era más chica, mi mamá me contó una anécdota que siempre me llenó de terror, la de una aparición extraña. Mi abuelo era policía y una mañana había salido de guardia. Eran las 6 de la madrugada y se dirigía a su casa. Para llegar tenía que cruzar un largo descampado en el que había un sauce llorón. Pero de repente sintió una voz que lo llamaba. Entonces se giró y se encontró con una mujer que, según él y mi mamá, que fue quien me lo contó, era una mujer muy hermosa, desnuda, y que le pedía a mi abuelo algo con lo que cubrirse. Él ya conocía historias y sabía que si la ayudaba iba a estar todo bien, por lo que le entregó su abrigo y se marchó. Al día siguiente, en la mañana, la mujer fue a la casa de mi abuelo y le entregó su abrigo, lo cual lo sorprendió enormemente porque él nunca le había dicho dónde vivía. Esta historia se cuenta mucho en Pareditas. La vivió mi bisabuelo, que tenía un café. Un día llegó un hombre muy alterado pidiéndole bebidas porque necesitaba llegar a otro lugar y estaba muy alterado. Resulta que el señor era un camionero que iba siempre por un camino que no estaba muy transitado. Entonces este señor siempre llevaba a una mujer que era grande. De esta mujer se hablaban muchas cosas en el pueblo porque era grande y vivía sola. Una de las cosas que se decía era que hacía experimentos con animales, otra que era bruja, otra que la habían visto haciendo cosas extrañas, desnuda cerca de un campo donde vivía. Un día, este señor no la encuentra en el lugar donde se encuentran siempre. Entonces sigue caminando y pregunta por ella después. Le dicen que esta señora murió.
Resulta que un día va por el mismo camino de siempre y se la encuentra en el donde ella paraba siempre. Él no la deja subir y sigue su camino. De reojo la ve sentada al lado de él, desnuda, mirándolo con cara de asesina. Él se da vuelta rápidamente y la mujer ya no está, desaparece.